apareciendo en pantalla, contarles que tenemos 2 espacios de participación en este debate, pues quienes ustedes ven en esta tarima central que van a hacer uso de la palabra para compartirnos sus impresiones, sus comentarios y sus argumentos, y también quienes ven en las tarimas laterales, que son los comentaristas virtuales. Así que les pido que pues levanten la mano cuando mencione su nombre y luego vamos a dar las instrucciones de cómo vamos a llevar a cabo este debate. Juan Pensamiento Velasco, Dionisio Gutiérrez, Marco Cerezo Blandón, Jonathan Mencos, Roberto Ardón, Otilia Lush, Jorge Briz, Raquel Zelaya, Juan Carlos Zapata, Karin Slowin, Edgar Gutiérrez, Samuel Pérez, Nicolás Virsi, Vanessa Núñez, Rodrigo Arenas, Mario Archila, Gabriel Huer, Abraham Barrios, que por cierto está desde Canadá participando, Elizabeth Rojas, que está en Panajachel también participando, Cristian Castillo, Stephanie López, Jorge Raúl Cruz, Wolfgang Ochaeta, Luis Guillermo Velázquez y su servidora que les habla, Olinda Salguero. En realidad qué bueno que estuvieron aplaudiendo ahora que los estábamos presentando, porque quiero contarles un poco cómo son las reglas. Todavía podríamos discutir si la democracia debe ser dirigida o no, pero este panel va a ser dirigido. Así que vamos a tener tiempo para cada una de las intervenciones. Va a haber una pregunta generadora inicialmente que van a responder todos. Luego cada uno puede pues tomar la palabra, contraargumentar, disentir, todo con respeto y con argumentos claros. Luego el tiempo va a ser más breve. Los comentaristas virtuales están interactuando todo el tiempo. Ustedes van a ver en las pantallas esos comentarios. El hashtag, les recuerdo, es FRE16 y TsunamiGT. Y les contaba que qué bueno que aplaudieron, porque vamos a poner una regla. Como aquí no es partido, no necesitamos las porras. Así que si alguien le hace porra a alguien que está hablando, le vamos a cerrar el micrófono a esa persona. Así que si le hacen porra, van a damnificar el tiempo de esa persona que está participando. Así que estamos aquí para escuchar, para respetarnos y para conocer esas visiones. Así que les repito, si les gusta mucho el argumento de alguien, denle en retweet, compártanlo o coméntenlo después. Pero no tenemos porras aquí y respetamos los comentarios de todos. Así que bueno, después del contexto de las conferencias que hemos tenido esta mañana y todo lo que el país ha vivido en este año, pero también resaltando esos 30 años de democracia y 20 años de la firma de los acuerdos de paz, hay muchísimas dudas de hacia dónde vamos. Algunos analistas dicen que si seguimos en este rumbo, pues venimos en una pendiente y ya sabemos cuál es el destino. Pero nosotros creemos que puede haber un punto de inflexión y que podemos cambiar el rumbo, y por eso estamos aquí. Así que la primera pregunta, que es la generadora, es preguntarles a los participantes desde su visión incluso sectorial, ¿cómo creen que puede cambiar la realidad de Guatemala? ¿Cómo puede mejorarse ese modelo de desarrollo? ¿Cómo combatimos la desigualdad? Así que vamos a empezar por consenso en aquella esquina. Vamos a darle la palabra a Jonathan y les cuento, hay una pantalla allá, solo está en verde y rojo. Cuando esté en rojo tienen 15 o 20 segundos para cerrar su intervención. Gracias. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Felicitar el esfuerzo de la Fundación para poder generar este espacio. En primer lugar, habría que decir que los sucesos de abril del año pasado han permitido un punto de no retorno para la sociedad guatemalteca en términos de todo esto que estamos discutiendo sobre la resignificación de la democracia. Creo que hemos tenido buenos discursos a lo largo de 30 años de todos los grupos económicos, sindicales, políticos, sociales, pero falta lo concreto. Y lo cierto es que necesitamos construir un Estado que garantice, un Estado que dé obligaciones, y yo los resumiría, dado el tiempo corto, en 3 elementos. En primer lugar, creo que los que salimos a la calle estábamos exigiendo no solo la lucha contra la corrupción, estábamos exigiendo un Estado
que brinde garantías y que reconozca obligaciones a todos los ciudadanos, a todos los sectores. Ese Estado tiene que hacer un esfuerzo en materia de transformación productiva y económica para generar empleos con salarios dignos, empleos que permitan a las personas poder desarrollarse y poder estar en hogares con vida plena. El segundo elemento es la construcción de la equidad. Necesitamos un Estado que construya igualdad a partir de las diferencias, un Estado que esté al servicio de los ciudadanos. Y el tercer elemento, porque creo que la construcción de la equidad ya lo podremos abarcar más adelante, pero tiene que ver con educación, salud, justicia, seguridad social, empleo. Pero hay un tercer elemento que es vital también y es un Estado efectivo. Ya se discutió en la mañana la necesidad de dejar de pensar en si el Estado debe ser grande o chico. Creo que tenemos que trazar el camino para tener un Estado que sea efectivo frente al debate del bienestar social, del crecimiento económico y de la lucha por la justicia. Sí hay que decir que partimos de un punto bastante complicado. Tenemos un Estado debilitado por completo, un Estado que sufrió muchísimas privatizaciones. Si existiera una CICIG que pudiera viajar a través del tiempo y un MP, nos daríamos cuenta que muchas de esas privatizaciones son parte de una cooptación del Estado que convirtieron lo público en el negocio para algunas manos privadas. Así es que partimos de un Estado debilitado, pero yo diría que la mayor oportunidad que tenemos es una sociedad que está muy clara de que hay que cambiar las cosas. Y en ese sentido, ya para cerrar, pues la política fiscal es toral para poder hacer esos cambios. No podríamos quedarnos conformes con la idea de que el Estado tiene que cumplir derechos si no intentamos que esos derechos se conviertan en una política fiscal justa en el ingreso, en el gasto y en la transparencia. Gracias. Muchísimas gracias. Ojo que ¿me pueden aplaudir? ¿Me pueden aplaudir? Ojo que cada participante está compartiendo también cuáles son sus mínimos, desde su sector, cuáles son los mínimos que consideran necesarios para construir otra realidad. Así que por favor, Juan, pensamiento. Buenas tardes, mucho gusto. Directo. Digamos que mucho de lo que habría querido decir lo dijo Flavia en su discurso, al cual agradezco y la felicito por él. Solo le agregaría la conciencia de que una vez resueltos los temas de género binario, que digamos son básicamente los pragmáticos, también hay muchos otros géneros que deben tomar en cuenta y que también requieren representación. Los problemas se resuelven haciendo análisis concreto de situaciones concretas. Y yo no tengo problema en decir que lo que creo que Guatemala hoy por hoy necesita lo puede brindar mejor una opción de las que son tildadas de izquierda que de las que son tildadas de derecha, aun y cuando sé que cada una tiene matices. Pero sin embargo, dicho eso, los insto a tratar de comprender que nuestra propia historia nos obliga a buscar modelos propios y debemos obligarnos a dejar de espantarnos unos a otros con fantasmas como por un lado Chile, por otro lado Venezuela. Evitemos los discursos de manipulación y escuchémonos más. Hay cargas buenas y cargas malas que todos llevamos. Hay diferencias sectoriales que conllevan intereses específicos, pero eso no nos hace como personas necesariamente buenos ni malos, que es un discurso también binario que nos ha hecho mucho daño. Tenemos que comprender que la ley es un instrumento vacío si no hay políticas detrás que lo sustenten, sin educación y sentido crítico. Tenemos que usar la ley y comprenderla. Yo estudié Derecho, pero tenemos que saber romperla, reformarla. Tenemos que saber también incumplirla, porque no todas las leyes vienen desde un origen legítimo. Y tenemos que centrarnos principalmente como país en la descentralización. Y para eso yo creo que desde el año 2002 contamos con la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, que si le pusiéramos la atención debida y procuráramos despolitizar las prácticas lo más posible, sería un instrumento utilísimo para que podamos empezar desde las bases de la ciudadanía. Tenemos que trabajar juntos, pero no solo desde la trinchera personal, porque no todo es individual, aunque muchas cosas lo sean. La economía, los números fríos que muchos analizan solo así, llevan vidas detrás. Los empleos llevan vidas detrás. La palabra empleo lo que conlleva son anhelos y dificultades y preocupaciones por la familia y necesidades de recreación, además de solo dinero. Tenemos que estar conscientes de uno de los aportes más grandes del feminismo negro, que es la interseccionalidad.
y es comprender que ninguna de las opresiones viene sola. Entonces no tiene caso analizar por un lado el género, por otro lado la clase, por otro lado la raza, porque en realidad en la vida diaria todas se mezclan una con la otra. Y de la misma forma, por lo tanto, también tenemos que interseccionalizar las ciencias y las prácticas. Como les decía, no podemos ver números fríos en la economía sin mezclarlo. Los economistas, en todo caso, como bien hace Samuel, deberían también hablar con sociólogos, con antropólogos, para enfocar y Tiempo. darle mucha más. Samuel. Gracias. Pues muchas gracias, estoy contento de estar aquí en Guatemala. Yo cuando estábamos haciendo el minuto de silencio estaba pensando en qué estaremos pensando cada uno de quienes estamos en este lugar, y me imagino que cada quien tenía una imagen distinta de lo que estábamos realmente pensando sobre el conflicto armado y las muertes que quedaron y todas las divisiones que se dejaron. Entonces yo creo que si queremos empezar a pensar en hacia dónde vamos como país, tenemos que empezar a preguntarnos cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos y cómo vemos a los demás en este país, porque eso va a identificar o va a tratar de darnos un poco la ruta, de decir, bueno, si yo veo a la otra persona que está sentada al lado mío como mi competencia, por ejemplo, entonces así va a ser como voy a definir la agenda de desarrollo de este país. Pero si yo veo a la persona que está al lado mío como alguien que es parte de un todo al que yo también pertenezco, de repente que la agenda va a cambiar y entonces vamos a tener una agenda más solidaria y menos individualista. Entonces yo creo que ahí hay una razón fundamental para poder empezar a pensar en el futuro de este país, que empieza en la reflexión personal de hacia dónde queremos ir, pero cómo nos vemos y cómo vemos a los demás. Pero más aún, cómo nos vemos nosotros dentro de un entorno. Y eso tiene que ver mucho también con tanta destrucción que hablaba hoy, por ejemplo, el presidente Lagos. El tema ambiental es un tema que ni siquiera estamos abordando en Guatemala. Y si nos damos cuenta, nosotros no vivimos afuera de un ambiente, somos parte de un ecosistema. ¿Cómo nos vemos con ese ecosistema? ¿Será que desviando ríos, por ejemplo, para ser más prósperos, vamos a alcanzar desarrollo en este país? O contaminando mares, por ejemplo. El otro día me fui yo, cualquier playa de este planeta tiene plásticos en cantidades industriales y nadie estamos haciendo nada por eso, ni siquiera estamos hablando de eso. Entonces, ¿cómo nos vemos? ¿Vemos el ambiente como recursos o somos parte del ambiente? Entonces, por ahí van algunos puntitos, pero yo también quisiera hablar un poco de la democracia y los acuerdos de paz que se hablaron hoy en la mañana. Tenían un objetivo, y el objetivo era pues que alcanzáramos desarrollo en este país. Ahora, cuando hablamos de desarrollo, yo me pregunto, ¿qué desarrollo? No hemos alcanzado desarrollo. La democracia está secuestrada, la economía está concentrada y la paz no digamos. O sea, yo no creo que justificar la violencia como se hizo en la mañana sea una forma de justificar lo que se hizo en la firma de la paz. O sea, no podemos pensar que porque hay con los niveles tan grandes de violencia, pues así tenemos que vivir en Guatemala, porque así es la realidad de este país. Yo creo que los resultados de las políticas que se tomaron a finales de los 80, políticas económicas a principios de los 90 a nivel mundial, tuvieron costos y beneficios. El beneficio fue el crecimiento económico. Tiempo. Lo bueno es que hay más intervenciones. Raquel Zelaya. Muchas gracias por la oportunidad de pensar lo que nos preguntan, qué serían los mínimos que esperarían en la situación actual. Por un lado, yo entiendo que por mercadeo se dice después del tsunami qué, pero el tsunami deja muerte y destrucción, y yo creo que lo que Guatemala recibe es una gran oportunidad. Sí, un liderazgo que en lo político está muy diezmado y que es el llamado a conducir en la alta política las decisiones centrales, pues yo pediría, como ya se ha mencionado aquí, una lectura del liderazgo nacional, de la constitución política del país y de los acuerdos de paz. Creo que ahí van a encontrar una serie de hilos conductores que son y siguen siendo la agenda sustantiva de Guatemala. Por otro lado, desperdiciamos en su momento el pacto fiscal, pero eso no quiere decir que no se pueda retomar, y yo diría a través del grupo que lo lideró, que se puede ampliar o diversificar. Aclaro que yo no estuve para que no crean que es autopromoción. Y luego, prioridades. El tema de educación. ¿Cómo logramos en mediano plazo lograr 180 días de clase, que países como Nicaragua van por 210? Y nosotros estamos todavía muy lejos, y una cobertura de educación a nivel universal.
darle mucha importancia a los gobiernos locales. Coincido con el sistema de consejos de desarrollo, muy desaprovechado por politizarse, abandonarse o no tomarse en cuenta, y hay un potencial grande. Ponerle atención al tema de las migraciones. Significan el principal renglón de ingresos de divisas de la economía nacional, lo cual es un desafío muy grande, porque es una pena que quienes no tuvieron oportunidades de la sociedad guatemalteca y por eso migraron sean el sostén de la estabilidad de nuestra moneda. Y por otro lado, en la coyuntura actual, el tema de reformas en el sistema de justicia que está en debate. Creo que el tema de pluralismo jurídico es el que más atención requiere, porque sin que yo sea una experta me llegan voces de que son precisamente organizaciones indígenas las que están reticentes porque piensan que es un sistema de justicia que ya lo viven por abandono del Estado y que de pronto van a aparecer figuras ajenas a ellos tratando de coordinarse. Entonces hay ahí un punto para tomar en cuenta la pluralidad de la que hemos hablado. Creo sobre todo, lo repito, hay una dirigencia política muy venida menos, pero hay que formar en la juventud el apego a la política y a la participación política, porque no hay otro esquema, por muy fuerte que sean los movimientos ciudadanos, los movimientos sociales, tiene que haber una dirigencia política. Muy bien, tiempo. Les recuerdo que a los que nos están viendo en la televisión, escuchando en la radio y siguiendo en las redes, pueden ustedes también lanzar sus preguntas con el hashtag FRE16 o TsunamiGT y las vamos a estar considerando también en la segunda etapa. Edgar, por favor. A 20 años de los acuerdos de paz, a 30 años de los acuerdos de Esquipulas, y estamos ahora en el tsunami. Vale la pena preguntarnos de dónde venimos. Yo emplearía la metáfora del presidente Lagos para decir que esta planta que sembramos hace ya más de 30 años, llamada democracia, no la cuidamos bien, le creció hierba mala alrededor y se llenó de plagas. Y estamos hoy en lo que hemos denominado tsunami, pero en realidad, para usar otra metáfora, la crisis de legalidad que estamos viviendo es como una ave que vuela lo suficientemente alto para quienes están abajo no la alcancen, pero vuela lo suficientemente bajo porque nunca alcanza a los que están arriba. Y estamos denominando tsunami justamente a este ahogo y a este intento de liberación de la democracia, que tiene lo que vemos hoy día en los tribunales, tres componentes. Uno, la captura del método democrático para llegar al poder vía financiamiento ilícito, vía partidos de franquicia. Dos, convertir al Estado en un botín. Y tres, inocular la economía a través de mecanismos burdos y sofisticados de lavado. ¿Hacia dónde vamos? Tenemos, para mí, dos caminos, o Haití o Colombia. Y Colombia visto como un esfuerzo de una ciudadanía, de un liderazgo, de unos magistrados, de unos jueces que hacen un esfuerzo por levantar su país. ¿Qué necesitamos como mínimos para reconstruir Guatemala? Admitir que hace 30 años abjuramos del Estado y dijimos qué mal con el Estado. Pero hoy tenemos que concluir que es peor sin él. Tenemos que reconstruir un Estado pertinente para las identidades y los distintos sectores que componen esta nación. Tenemos que generar los eslabones de una cadena de integración, de cohesión social, donde principalmente el acceso a los activos y la educación son las herramientas fundamentales. Y finalmente, generar progresivamente un modelo económico que se base, uno, en la tributación efectiva, dos, en el reconocimiento del derecho al salario. Y gracias. Roberto Ardón. Teniendo un público como el que tengo hoy presente, no me puedo resistir a lanzar un mensaje personal y no institucional que llegue a cada uno de los que hoy estamos acá. Porque si estamos hablando de abril para la fecha, creo que hay 4 reflexiones muy profundas que yo considero son mínimos que deberíamos extraer de lo que estamos viviendo. La primera es el optimismo. No podemos dejarnos vencer por el pensamiento de que las cosas que están sucediendo suceden para mal.
Yo sé que estamos pasando momentos de incertidumbre e inclusive momentos muy duros, pero el optimismo es como el pesimismo, terriblemente pegajoso. Y creo que en la medida en la que todos los que estamos acá querramos construir un mejor país a partir de lo que está sucediendo, creo que tenemos la posibilidad de poderlo hacer. La segunda es que creo que hay una reflexión ética que hay que hacer no solamente como instituciones y sectores, sino también como grupos sociales y como personas. En donde estamos hoy, a donde ha llegado el país ha pasado, porque se ha perdido mucho la reflexión ética de cómo hacer negocio, de cómo hacer política, de cómo hacer academia, de cómo dirigir y tener un papel en los medios de comunicación. Yo creo que llegó el momento de que hagamos una reflexión muy profunda desde el pensamiento ético para que podamos sembrar un mejor país. La tercera es el tema de la propuesta. Cuando hablábamos de debate, acá pueden haber 1001 ideas en las que tengamos grandes diferencias y eso se vale, eso es bueno. Lo que no se vale es no tener propuesta. Y yo creo que es el desafío que nos está planteando la sociedad, tener el mínimo de una propuesta. Y por último, yo sí pienso que tenemos que abrir un debate los guatemaltecos de cómo rescatar la gestión pública en nuestro país. Necesitamos más y mejores personas haciendo función pública. No puede haber un buen gobierno si no tenemos buenos gobernantes. Y ese desafío pasa porque los guatemaltecos no abandonemos la reconstrucción de hacer política y de querer hacer una mejor gestión pública. En esto yo sé que la Fundación Esquipulas Olinda, así como la Escuela de Gobierno, están haciendo su labor y creo que es muy importante que acometamos esa tarea hoy que se está justamente planteando el debate sobre la ética en la administración pública. Así que optimismo, una reflexión ética que nos llegue a lo personal, propuesta y el rescate de la gestión pública son los retos más importantes. Muchísimas gracias, Roberto. Jorge Briz. Sí, muchas gracias. Primero, sentar la premisa que todos somos iguales en dignidad y derechos. Adicionalmente a ello, que la pobreza y la miseria en nuestra nación nos duele a todos. Y tercero, es que debemos de buscar soluciones efectivas para terminar con esa desigualdad real que hoy afecta a nuestro país. Yo recuerdo que hace 15 años tuve la oportunidad de ser líder de un paro empresarial en contra de la corrupción, en contra de una reforma fiscal que consideraba que era dañina para el país. ¿Quién me iba a decir que casi 15 años después, un gobierno mucho más corrupto que aquel que había considerado el más corrupto del país, nos iba a afectar y que la institucionalidad de toda la nación iba a estar en riesgo? Hoy tenemos la oportunidad de cambiar a nuestra nación, pero para eso necesitamos generar bienestar, estar claros de cuáles son nuestras ideas, reconciliarnos los guatemaltecos para que efectivamente logremos resultados y no permitir que las posiciones radicales sean las que efectivamente al final del camino no nos permitan el bienestar que todos deseamos. Han mencionado aquí una reforma fiscal. Yo debo de insistir que Guatemala requiere una reforma fiscal que responda a nuestra realidad económica y social, con tarifas que sean accesibles, que sea incluyente. No puede ser que el Fondo Monetario Internacional estableció que el 75% de la economía opera en la informalidad. Eso significa que grandes, pequeñas y medianas empresas están fuera del sistema. Y es ahí donde tenemos que hacer los esfuerzos importantes para que con resultados concretos logremos eliminar todos los privilegios y privilegiar, por qué no decirlo, a los que viven en la pobreza y la miseria. Muchísimas gracias, doña Otilia. Muchas gracias, un saludo fraterno para cada uno de ustedes y muchas gracias a la Fundación Esquipula por la invitación. Con base a la pregunta, yo considero que Guatemala está viviendo tiempos importantes para los cambios. Guatemala está viviendo hoy oportunidades en donde todos los guatemaltecos tenemos que apuntarle a la democracia.
pero una democracia sustantiva. Yo no comparto con lo que oí hoy por la mañana, que la democracia es enemiga de la paz y la reconciliación. Es una aberración, realmente. Por eso es que estamos como estamos. Yo creo que en este sentido, hablar de democracia sustantiva desde la perspectiva de mujer maya y como pueblo indígena es realmente vernos tomando decisiones nacionales, tomando decisiones locales, tomando decisiones regionales, las mujeres y los pueblos indígenas. Si no, de nada sirve hablar de democracia en Guatemala si todavía estamos invisibilizados y excluidas las mujeres y los pueblos indígenas. Eso de que me gustan las mujeres, pero en el pensamiento tradicional, perdónenme, pero tampoco comulgo con esa frase. Yo creo que hoy las mujeres debemos de tomar decisiones. Tenemos ya una ministra de salud, una ministra de trabajo, mujeres que deben realmente mostrarle al país de lo capaces que somos las mujeres. Yo creo que en ese sentido, ¿qué cosas esperamos después de este tsunami? En primer lugar, quisiéramos realmente un país con Estado de Derecho, para todos y todas. No solo que lo cumplan nosotros, pero yo no. Eso creo que tampoco es factible. Por otro lado, yo creo que tenemos que ser respetuosos a la ley, porque aquí en Guatemala se viola la ley, se violan los derechos humanos. Ese artículo 212 constitucional de las reservas territoriales de Guatemala, hágame favor, eso se está violando. Eso es del Estado, no son situaciones individuales. Y por otro lado, se viola el convenio 169, el principio del consentimiento libre previo informado es un principio universal, es un derecho de toda persona, es un derecho también de los pueblos indígenas, porque de esta manera nosotros hemos vivido milenariamente. Por otro lado, yo creo que cuando hablamos de qué es lo que esperamos entonces después de un tsunami, una reforma constitucional. Obviamente se están encaminando las mesas de diálogo y ahí en la reforma de administración de justicia queremos ver justicia en la jurisprudencia indígena. Muchas gracias. Que también sea reconocida. Muchas gracias. Dionisio Gutiérrez. Gracias, Olinda. Muchas gracias, Olinda. Buenas tardes a todos. Sin duda alguna vivimos un momento histórico que ojalá sepamos aprovechar. Se han hecho reflexiones muy importantes y creo que para aterrizar un poco en el contexto de la pregunta que se ha hecho, ¿qué toca ahora? ¿Qué podemos hacer los guatemaltecos para cambiar el estado de cosas en que vivimos y empezar el cambio que necesitamos? Se ha hablado mucho del modelo de desarrollo en la Fundación Esquipulas. Guatemala no tiene modelo de desarrollo. Hemos intentado hacer esfuerzos, pero estamos lejos todavía. Y tal vez si nos sentamos a hablar en serio y nos tomamos el tiempo para hablar de lo que es un modelo de desarrollo, debe tener tres ejes fundamentales. El primero es la plataforma institucional, el conseguir en Guatemala un verdadero Estado de Derecho donde las instituciones funcionan. Primero y antes que nada, los partidos políticos. Rescatar la política en Guatemala es una misión fundamental y eso inicia por los partidos políticos. Una gran misión de nuestro país es reenamorar a la juventud hacia la política y que tome la decisión de participar. Esa es la única forma en que Guatemala puede arrancar este proceso de rescate y aprovechar ese tsunami del que se habla que ha costado tanto dolor y sangre. El segundo eje, por supuesto, es el económico. Guatemala necesita crecer su economía 6 puntos porcentuales por arriba del crecimiento de la población durante 20 años. Hasta que no logremos eso, no vamos a resolver los grandes problemas sociales y de pobreza que tenemos. Y ese es un gran desafío en el que tenemos mucho que hacer. Y el tercer eje es la integración regional, la integración económica, otro gran proyecto de Fundación Esquipulas y otros que hemos creído en eso desde siempre. Integrarnos en bloques más grandes, lograr economías de escala, el tema de masa crítica, el que tenga más libertad los guatemaltecos de aprovechar oportunidades aquí y en otros lugares. Y luego, en cuanto tenga algunos segundos más, voy a compartir algunos números con ustedes, porque yo sí creo en las cifras. Si bien reflejan un drama humano y mucho dolor, sí nos ayudan como un referente para ponernos de acuerdo, por lo menos en el diagnóstico. Guatemala es el segundo país más pobre de América Latina, estamos en el 59.3% de pobreza, 79.4% de pobres en lo que es los indígenas de nuestro país, que son la mayoría. Y cuando vemos un poco la historia, en 1916 éramos 1.600.000, 60% de pobreza. En 1950 llegamos a 3.150.000 y éramos 55% de pobreza. Y en el 2014 estamos en 59.3 o 0.4. ¿Cómo es posible que pase un siglo y aquí más de la mitad sigan siendo pobres? Muchísimas gracias. Okay. Karen Slowin.
Buenas tardes. Voy a tratar de hacer 3 puntos muy rápidamente sin elaborar. El primero es que yo pienso que no estamos realmente después de ningún tsunami. Estamos en medio de un proceso muy retador para el país, que apenas si está sacudiendo un poquito el polvo, y falta mucho en el sentido, y no me estoy refiriendo específicamente a los procesos que están en curso, sino me refiero a esa necesidad profunda que tenemos de replantearnos qué es lo que queremos ser como sociedad finalmente. Yo creo que eso estamos lejísimos, y una buena muestra, por ejemplo, es la composición de este mismo foro. Ciertamente no puede estar aquí todo el mundo porque no cabemos, en tiempo me refiero, pero la composición de la sociedad es muchísimo más plural y seguimos reproduciendo en nuestra mentalidad y en la mentalidad de la sociedad un mismo patrón, y eso creo que tiene que cambiar. El segundo punto que yo quiero hacer es que mientras no definamos qué tipo de sociedad queremos ser, yo creo que es muy difícil plantearse una nueva agenda o retomar la vieja agenda o nada. ¿Queremos ser una sociedad incluyente, solidaria, donde todos salimos adelante, o queremos seguir siendo una sociedad individualista, donde la solidaridad no es una prioridad y donde cada quien haga el sálvese quien pueda? Eso yo creo que es el primer reto sustantivo que tenemos que abordar y ponernos de acuerdo. Y si eso camina hacia el lado de la inclusión, aquí hay un punto que hay que abordar ineludiblemente, y es el de las desigualdades profundas, las desigualdades extremas en casi cualquier ámbito de la sociedad. Tercer punto, hay, creo yo, 5 áreas donde hay que trabajar en simultáneo, no hay para dónde, ¿sí? Primero es el Estado mismo, ¿sí? La capacidad que el Estado tiene para conducir los procesos de desarrollo. Segundo, si no se democratiza la economía, y no estoy hablando de distribuir nada más de mejor manera el ingreso, sino que la gente tenga oportunidades económicas en este país, no vamos para ningún lado. Tercero, si la ley electoral y de partidos políticos no nos incluye a todas las ciudadanas y ciudadanos de este país y refleja la diversidad, no vamos para ningún lado, no va a haber un cambio en la lógica de la política. Y el otro elemento es la construcción de la mentalidad. Ya lo vimos esta mañana, si no cambia esa mentalidad de guerra, autoritaria, poco incluyente, estamos fritos, no vamos a ningún lado. Entonces hay que construir otra Karen. mentalidad. Muchas gracias. Marcos Cerezo Blandón. Por favor, no aplausos. Muchas gracias. Hay una filósofa ambientalista que escribió una frase que dice: a menos que cambiemos de dirección, lo más probable es que lleguemos a donde vamos dirigidos. Y en este momento vamos dirigidos a un cambio climático catastrófico y a un colapso ecológico. Y el hecho es que unas élites egoístas que deciden solo en función de sus propios intereses van a conducir a la sociedad al colapso ecológico. Si seguimos poniendo palma en las áreas protegidas, como ocurre en Manabique o en San Román, si seguimos poniendo azúcar en donde había manglares, como está ocurriendo en la costa sur, si seguimos trayendo plantas de carbón cuando ya no hay que producir energía con carbón, si seguimos construyendo en los barrancos, vamos a dejar a la ciudad sin agua. Estamos avanzando hacia el cambio, hacia el colapso ecológico. Entonces tenemos que cambiar el modelo, y el modelo es que la toma de decisiones debe cambiar. Ya nadie, ningún sector puede imponerle a los otros su interés egoísta y exclusivo. ¿Y el modelo cuál es? El sector público, el Estado, el sector privado a través del mercado, la sociedad civil organizada y los pueblos indígenas y las comunidades de base. Nadie de esos 4 sectores puede imponerle a los otros su interés exclusivo. Elementos mínimos para ir adelante. Primero, proteger de forma urgente y estricta el medio ambiente que aún nos queda, que ya va siendo muy poco. Segundo, alargar el horizonte de planificación. No es posible que los políticos y los funcionarios tengan un horizonte de planificación de 2 años, cuando las decisiones se tienen que implementar con un horizonte de 20 años. Tercero, fortalecer la fiscalidad. Ya lo dijo Jonathan, no podemos hacer nada si no tenemos más recursos fiscales. Y para eso se necesita la solidaridad y el cambio de una oligarquía económica que hasta ahora se ha opuesto a todas las reformas fiscales. Juntos tenemos que cambiar y fortalecer fiscalmente al Estado. Cuarto, fortalecer la participación, el empoderamiento y las decisiones de los pueblos indígenas en el territorio y establecer un diálogo intercultural para escuchar qué es lo que ellos quieren desde su cultura y desde sus territorios. Y por último, apoyar a los jóvenes y a las mujeres. No va a haber desarrollo sostenible si no apoyamos a las mujeres en particular. Olvidémonos de la población.
démosle salud sexual y reproductiva a las mujeres rurales de la última aldea y ese problema se resuelve solo. Estos son los mínimos para un desarrollo sostenible en Guatemala. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Juan Carlos. Muchas gracias, Olinda. Buenas tardes a todos. Quisiera comenzar primero pues agradeciendo esta invitación. Creo que es importante reflexionar sobre esta diversidad de opiniones y siendo el último en empezar con la primera pregunta, esos mínimos deberían de ser primero el que todos como ciudadanos respetemos la Constitución. Pero cuando leemos la Constitución, tenemos que también darnos cuenta que eso representa que todos somos iguales ante la ley, nos guste o no nos guste. Y esto nos lleva a poder entender que existen ciertos principios sobre los cuales se tienen que generar estos mínimos. Primero, un Estado con una carga tributaria del 10% no funciona y funciona solo para algunos. Y muchas veces funciona solo para los que estamos en el área metropolitana. Porque cuando empezamos a ver la forma en que se distribuye el presupuesto y el gasto tributario, es que empezamos a tener ciudadanos de primera, de segunda, de tercera. Yo quisiera decir algunos números porque a mí me gusta entrar en el detalle de los números porque eso empieza a ver dónde está lo que tenemos que hacer como sociedad. Cuando vemos el gasto público en salud por habitante, vemos que la ciudad de Guatemala tiene un gasto público de 2.192 quetzales por persona y Cobán tiene 388, solo la 400. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado en una primera parte, ahora les pido, si alguien quiere, a ver, Samuel, ¿tú estás pidiendo la palabra? ¿Estás de acuerdo, en desacuerdo con alguien? Solo que todavía estaba en verde, Olinda. Perdón. Pero solo para concluir, creo que es importante que como sociedad empecemos a tener esos mínimos en que las personas, y estoy hablando de las personas, no de las empresas, las personas que ganan más tienen que contribuir más en el país. Y segundo, tenemos todos como guatemaltecos empezar a tener una mayor priorización del gasto público que llegue a las comunidades más remotas del país, porque de lo contrario vamos a seguir con tener una diversidad de Guatemalas y eso creo que no es bueno para nadie. Muchas gracias. Gracias. Bueno, si quieren denle un aplauso a todos. Yo sé que ustedes quieren aplaudir también. Y si quieren pueden aplaudir así para no violar las reglas. Por favor, Samuel, querías decir algo. Gracias. Sí, yo quería reaccionar un poquito con lo que Juan Carlos decía, porque números, ¿verdad? Y como no me dio tiempo, quería compartir algunos números, ¿no? Si miramos el crecimiento del PIB 3% en promedio, ¿no? Dionisio decía que no había estrategia de desarrollo. Yo creo que la estrategia de desarrollo se siguió una escuela de pensamiento económico. Se creía que si crecía el PIB se iba a derramar en la población. Es una escuela de pensamiento, es la de dejar hacer y dejar pasar. Y eso es lo que se hizo en Guatemala, esperando que se derramara el bienestar en todos. Ahora, ¿qué pasó en Guatemala? Un grupito está muy bien. Y yo creo que ese grupito que está muy bien es el que abogamos por el optimismo. Y ese es un optimismo de burbuja. Es el que hablaban hoy en la mañana, hay que ser optimistas, sí, pero yo soy optimista si voy a un centro comercial y miro un carrusel y miro que todo está muy lindo, pero cuando salgo a 30 minutos de la capital, soy realista. Y ahí, cuando la realidad pesa más que el optimismo, tenemos que empezar a cuestionarnos si ese optimismo en realidad vale la pena. Los números que creo que hay una reacción ahí, Olinda, pero los números que quería compartir con Juan Carlos es que si el PIB está creciendo 3%, miremos cómo se está derramando. El 10% más pobre, perdón, el 20% más pobre, solo tiene 2 años de escolaridad formal. El 20% más rico dentro del que estamos todos nosotros aquí, tenemos 8 años promedio de escolaridad formal y los que estamos aquí tenemos mucho más. Solo esa desigualdad de cómo se está derramando la oportunidad, no digamos el dinero. Tiempo. Dionisio. Gracias, Olinda. No, el tema de los números es muy importante. Para ir complementando, en los últimos 30 años, la economía en Guatemala ha tenido un crecimiento neto de 1.2%. Cuando restamos el crecimiento de la población, nos da que en los últimos 30 años
ha habido tan solo 1.2% de crecimiento. Incluso en los momentos en los que América Latina ha tenido grandes momentos de crecimiento económico, donde ha habido una reducción importante de la pobreza en la mayor parte de América Latina, en Guatemala somos el único país donde ha aumentado. Incluso en el resto de países centroamericanos ha bajado la pobreza. Y en los últimos 8 años en Guatemala subió. Somos el segundo país más pobre de Latinoamérica, decía yo. Pero en el tema de números, cuando vemos, por ejemplo, conceptos como la tasa de ahorro, tenemos la tercera tasa de ahorro más baja en América Latina. El promedio de los últimos 10 años fue 13% respecto al PIB. Eso nos pone en una situación de que si no tenemos por lo menos un 20% en la tasa de ahorro, es un país que no puede crecer. Y luego somos el país con el segundo nivel de inversión más bajo en América Latina. Solo el año pasado Costa Rica y Panamá se llevaron el 70% de la inversión extranjera. O sea, los números son importantes. Cada año 200,000 jóvenes llegan a la edad de pedir una oportunidad de trabajo. Guatemala solo puede generar 30,000 empleos formales. Entonces, por supuesto que tenemos un problema real de país. Y yo coincido totalmente en que uno sale, probablemente no 30 minutos, 15 minutos fuera de la capital y es caos. Gracias. Vamos a darle la palabra a Juan Carlos y por favor piensen también qué le pedirían a la gente del otro sector, porque en realidad yo diría que aquí estamos todos bastante de acuerdo, no me parece por qué tenemos tantas diferencias si todos están tan de acuerdo con todos. Pueden ser no tan políticamente correctos y aprovechar para hacer algunas preguntas o algunas preguntas a la inversa, como habíamos hablado incluso. ¿Qué le piden ustedes de compromisos a la gente de los otros sectores? Juan Carlos. Muchas gracias. Yo quisiera agradecer a Samuel porque el tema del crecimiento económico es importante, pero hay que verlo también por sector. Porque cuando vemos cuánto creció el sector de la agricultura, que es el sector que más empleo da, la productividad es muy baja, únicamente creció 2.87% el año pasado, comparado con la minería, por ejemplo, que tiene 8.35% de crecimiento. Por supuesto, genera menos empleos. Entonces, cuando empezamos a pasar de un esquema solo de crecimiento a un esquema de productividad, empezamos a ver que entonces necesitamos que el Estado invierta en poder elevar las capacidades humanas para que aquellos que hoy están en la agricultura, tal vez de subsistencia, el día de mañana a lo mejor puedan estar en comercios, en servicios y poder elevar esa productividad. Y para eso necesitamos herramientas como la capacitación técnica, como la educación enfocada en cuáles son las demandas que hoy se están construyendo. Tenemos una economía colaborativa que con el ámbito laboral que tiene el país y la rigidez que tiene, va a ser muy difícil para Guatemala salir adelante. Muchas gracias, Marco, Jonathan y Juan. Sí, yo quisiera insistir en algo. Más palma, más azúcar y más minería nos llevan a más colapso ecológico y a más confrontación social y a más desplazamiento de la agricultura campesina que necesitamos para la seguridad alimentaria en un contexto de cambio climático. Y lo más importante que hay que entender es que en un contexto de cambio climático no va a haber cohesión social, no va a haber seguridad alimentaria y no va a haber competitividad económica. Honduras perdió el 80% de sus puentes en un evento climático extremo. Guatemala perdió casi el 100% de sus cosechas en el corredor seco el año pasado y el año antepasado. En un contexto de cambio climático no hay viabilidad de la cohesión social. Debemos repensar todo el modelo de desarrollo, repensar la estructura de nuestra economía productiva para enfrentar el cambio climático, para mitigarlo y para adaptarnos a lo que se nos viene encima. Gracias. Bueno, yo sí creo que hay un modelo económico y ha sido exitoso. Yo diría que exitoso en la mirada de desigualdad, de racismo, exitoso en la mirada de pensar que esto se maneja como una finca, que fue un poco el discurso del alcalde, lamentablemente alcalde de esta ciudad, y que es eso precisamente lo que tiene que cambiar. Creo que necesitamos construir un Estado que tenga la posibilidad del derecho al desarrollo. Si no, la gente no quiere minería por cultura o porque le da la gana, el Estado no tiene por qué impulsar la minería. Si el Estado que queremos construir es un Estado alejado de las camarillas empresariales, sindicales, de cualquier tipo política, necesitamos entonces construir un Estado en el que haya mucho debate, mucho diálogo y por supuesto un nuevo pacto social que, como hemos dicho, sea incluyente, pero que tenga la concreción en la política fiscal, que por cierto, me alegra lo que ha dicho Juan Carlos. Yo agregaría que sí, las personas que tenemos más tenemos que pagar más, pero las empresas también. El PNUD acaba de publicar este documento denominado Escenarios de una
Jonathan, ¿puedes prestarle tu micrófono? Entonces comienzo ahora. Ahí está. Empiezas ahora. El PNUD acaba de emitir este documento titulado Escenarios de una gobernabilidad para el cambio. Y lo menciono porque tiene una definición interesantísima que quisiera que diseccionáramos cada uno en nuestra propia mente para ver qué tanto de verdad se cumple. Y ese documento dice, ¿qué se entiende por gobernabilidad? Un esquema de gobernabilidad es la manera como una sociedad se estructura social y políticamente de manera que sus actores estratégicos puedan tomar decisiones y resolver sus conflictos basados en un sistema de reglas y procedimientos formales e informales. La gobernabilidad en un país está definida por la composición, las prácticas y las capacidades políticas de los actores que están involucrados en las decisiones públicas más relevantes, por el tipo de instituciones que las encuadran y por el grado de conflictos, acuerdos susceptibles de ser procesados en esas condiciones. Este esquema será además democrático en la medida que implique una participación en igualdad de condiciones de todos los miembros de la sociedad y que se base en instituciones plurales, abiertas y con una legitimidad sustentada en el voto y un amplio involucramiento de los ciudadanos en su funcionamiento. La gobernabilidad es importante, pues el desempeño, la naturaleza y la evolución de la economía, la desigualdad o la cohesión social depende de las capacidades y maneras que cada sociedad tiene para construir decisiones colectivas y resolver conflictos. ¿Qué tanto de eso que está mencionado ahí de verdad tenemos? Yo pensaría que muy poco. Y no lo veo en lo negativo, porque creo que podemos llegar ahí, no en el corto plazo, pero con el trabajo adecuado. Vamos a darle la palabra a Otilia, luego a Edgar, luego a Karin, Roberto, Dionisio, y quiero invitar a los comentaristas, por favor. Raquel también, la van tomando por favor en ese orden. A los comentaristas que escriban preguntas directas también, si tienen alguna inquietud con alguno de los panelistas, algo que le quieran decir directamente, por favor. Bueno, yo considero que para tener un nuevo modelo económico debemos de ver las economías locales, las economías comunitarias, la economía de producción que las mujeres indígenas, no indígenas hacen para tener prácticamente la parte de subsistencia y lo que puedan ellas también ejercerse con los ingresos que tengan. Pero para esto también hay que apelar a que tendríamos que tener seguridad jurídica. De lo contrario no tendríamos entonces efectividad en el asunto de tener una economía de competitividad para todos y todas. Hoy en la mañana pues también nos dejaron mensajes tan importantes en que ya no más monopolios, y creo que eso también es inconstitucional. Por otro lado, yo creo que en este sentido de democratizar un tanto más la economía tendríamos mejores ingresos, y comparto por supuesto con lo que en otro momento se ha dicho, que a más minería nos lleva a mayor ingobernabilidad y nos lleva a mayor rompimiento del tejido social. En este sentido deberíamos de ser un tanto más cuidadosos los guatemaltecos y guatemaltecas si realmente estamos cumpliendo con las reglas claras que las leyes también nos lo piden. Pues yo creo que en este sentido tendríamos que tener muchísima claridad en el cumplimiento de la ley. Okay, seguimos por acá. También pueden ir tomando preguntas. Por ejemplo, le diría al panel si creen que hay o no monopolios en el país. Sigan por favor como habían tomado la palabra, Eder. Gracias. A mí me parece, después de la primera ronda, que hay un consenso en el ambiente, y es sobre la necesidad de un Estado presente en su territorio, o sea, un Estado que recupere la soberanía sobre porciones importantes que ha perdido y sobre la población. Ahora, el cómo construir o reconstruir ese Estado, creo que ahí está un poco la diferencia. Y a este respecto, quiero preguntarle a mi buen amigo Jorge Briz sobre la informalidad. O sea, ¿la formalidad, Jorge, es causa o es consecuencia de la debilidad fiscal del Estado? Bueno, alusión directa entonces, por favor. Muchas gracias. Yo agregaría otro concepto, un sistema que es totalmente infuncional y unas normas, debo de reiterar, que no responden a nuestra realidad económica y social. Un sistema impositivo totalmente complejo, enredado, que permite discrecionalidad, con tarifas que son ajenas a la realidad, porque ustedes no me dejarán mentir.
Si bien es cierto, los temas fiscales pretenden llevar suficientes recursos al Estado para que hagan su labor, pero también pretenden generar más actividad económica y bienestar alrededor. Por ejemplo, aquí mencionan que el sector privado frecuentemente se ha opuesto a reformas fiscales. Pero yo quisiera llamar la atención que esas reformas fiscales en el transcurso del tiempo no han logrado los objetivos deseados. Lejos de lograr los objetivos, nos han alejado del tema del bienestar, del tema de lograr distribuir recursos vía la tributación, del tema de lograr vía la tributación seguridad, justicia, educación y todo lo que es básico, y sobre todo lo que hemos señalado aquí, a los más pobres y a los que viven en la miseria. Para eso son los recursos fiscales. Muy bien, vamos a ir en este orden para que sepan que les toca la palabra Karen, Roberto, Dionisio, Raquel, Samuel, Marco y Juan. A menos que haya alguna alusión directa. Karen, por favor. Yo quería solo completar una idea y hacer un pedido. Completar idea. Yo sí creo que necesitamos un nuevo pacto social que no es equivalente a reformar la Constitución. Más bien creo que tenemos que cumplir la Constitución, especialmente en lo que concierne a derechos económicos y sociales, es donde tenemos un déficit muy grande y eso es fundamental. Y sí requiere un pacto político, un pacto renovado de pensamiento sobre todo y que incluya a la gente. No puede ser solamente nuevamente un pacto de élites. Segundo, democratizar la economía es fundamental y ahí yo sí creo que hay un tema para mí por lo menos central. Hay que democratizar las posibilidades y los activos para que la gente pueda producir. Este es un país de gente muy trabajadora, de gente laboriosa, de gente creativa. Lo que necesitan es la oportunidad, necesitan el acceso al capital, ¿sí? Y no endeudarse a unas tasas insolentes. Necesitamos acceso a los recursos productivos y yo estoy segura que aquí cambian muchas cosas. Y tercero, un pedido. Necesitamos, hablando de mínimos, a mí no me gusta mucho hablar de mínimos porque después vamos bajando y bajando y bajando las expectativas y las oportunidades para la gente. Yo creo que tenemos que ver los máximos, no en términos de techos, sino en términos de vernos como un estado donde todos quepamos. Y ahí creo que es fundamental dos cosas. Una, ¿cómo le llamaste al foro? Redimensionar, repensar, resignificar la política social. Eso es fundamental. Y segundo, reconocerla nuevamente como un bien público. Y ahí viene mi pedido. Por favor, no hay que privatizar el ICS. Hay que ampliar los bienes públicos. Hay que ampliar la política social y los servicios voy a cerrarle el públicos. micrófono si aplauden. Esto es realmente el desafío para la construcción de capacidades humanas. Si no hacemos eso como un acto solidario para la sociedad, no vamos a ir para adelante. Y ahí se reduce la desigualdad de paso. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Sí, gracias, Olinda. Vamos a ver. 1 de cada 4 personas en Guatemala tiene cobertura de seguro social. Las otras 3 no existen para la red de seguro social. Y digo esto porque pareciera ser que estamos como muy empeñados en abatir la parte que da ese empleo, 1 de 4, y poco ponemos la vista en qué podemos hacer para que podamos crecer como economía, para poder ofrecer condiciones de trabajo digno a esas otras 3 personas. Y digo esto con mucho respeto y aprecio porque he escuchado aquí generalizaciones en actividades económicas que me parecen absolutamente impropias. Yo sí no creo que es arrancando una mata como vamos a resolver un problema de crecimiento económico. Entonces, esto me lleva al segundo pensamiento. Los políticos gustan mucho de hablar del empleo. Vamos a generar empleo, sí, pero ¿quién habla desde el punto de vista del creador del empleo? Yo nunca he escuchado quién tiene la preocupación, digamos, de qué es lo que sucede con un emprendedor y sus dificultades en el entorno económico, de seguridad, fiscal, nadie. Pareciera ser que es como por añadidura que el empleo se genera. Por Dios, yo sí pienso que un panel serio debe abocarse a la tarea de cómo podemos hacer para crecer más ese país. Esa es la segunda reflexión. Y la tercera es en el tema de la fiscalidad. A ver, necesitamos más y mejores contribuyentes. Hoy se está haciendo un esfuerzo importante por dotarle al país de una fiscalidad mucho más sana, pero esa es apenas una parte del pastel.
Aquí tenemos que empezar a hablar en el país. Y yo estoy seguro que se le viene a la mente a cualquiera de los que hoy está aquí conocer actividad o gente que está absolutamente en el anonimato fiscal. Es ahí donde también tenemos que poner un esfuerzo muy importante para que sí, claro, los que hoy no pagan, paguen, pero también hagamos crecer la masa de gente que tenga la obligación de pagar. Y yo creo que ese debate muchas veces se extravía o se pierde cuando entramos en los temas académicos. Gracias, Dionisio. Gracias, Olinda. Para seguir con esta discusión de cómo aprovechamos el momento que vive el país, sigamos con un par de datos más para terminar de coincidir en que tenemos un problema muy grande. Yo aporto un nuevo dato: 309,000 jóvenes en Guatemala van a las 14 universidades que tenemos. Esto es 7.8% de jóvenes entre 18 y 30 años. El resto de América Latina está en 21.4% de jóvenes entre 18 y 25 años. O sea, tenemos una de las tasas más bajas de gente asistiendo a la universidad. Solo ese dato y el problema estructural que tenemos con la tasa más alta de desnutrición de América Latina y la séptima a nivel mundial, nos ponen en una situación social que, sumada a todos los otros datos que se han escuchado acá, que son importantes, nos pueden permitir proyectar que tenemos una bomba de tiempo y que el país, con el crecimiento poblacional que todavía tiene, que es un crecimiento que se da en el área rural, indígena y más pobre del país, si no atendemos ese crecimiento y no se llevan la satisfacción de todas las necesidades en salud, educación, seguridad, etcétera, vamos hacia un país con unos niveles de conflictividad que probablemente no seamos capaces de imaginar. Por eso es tan importante regresar a lo fundamental, volver a hablar del modelo de desarrollo, pero ya no hacerlo en un foro público, sino que este evento tenga como resultado el que hayan personas de los diferentes sectores que estén dispuestas a sentarse el número de horas, días, semanas y meses que sean necesarios hasta que salgan con una propuesta de consenso de la mayoría de representantes de la mayoría de sectores, que se pueda. Modelo de desarrollo. Y segundo, comprender que la solución a los problemas del país pasa por los partidos políticos. Hasta que no rescatemos esas instituciones que son tan importantes y no tengamos un número suficiente de jóvenes, de guatemaltecos y chapinas participando en los partidos políticos, preparándose, cuadros técnicos, de propuesta de políticas públicas, etcétera, no vamos a tener mejores gobiernos, no vamos a tener un mejor Estado y no vamos a tener un mejor país. Muchísimas gracias, Raquel. Sí, justamente, aunque compartamos en gran medida lo que acá se ha dicho, yo me planteo los temas de la viabilidad que tiene que ver con lo que Dionisio mencionó. Realmente esa formación de nuevos partidos políticos, de contagiarle a la juventud especialmente un apego a la participación política, debe ser una prioridad. Y también yo me refería al tema de la Constitución porque tiene que ver con el estado del Congreso de la República, que de acuerdo a la propia Constitución tendría un papel fundamental para convocar después de una consulta popular a una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, lo que yo quería invitarles es a la viabilidad de lo que vayamos proponiendo, sabiendo que hay cosas de largo aliento o de mediano aliento, pero realmente la clase política seguirá tomando las decisiones y tomando en cuenta al conglomerado social, pero pasa por el Congreso de la República y por una eventual Asamblea Nacional Constituyente. Entonces yo sí quisiera invitar a cuál es la viabilidad de lo que estamos proponiendo, si no es que todo pasa por la decisión política. Antes de darle la palabra a Samuel, voy a leer algunos comentarios de los comentaristas virtuales. Elizabeth Rojas dice, bueno, Ardón dice que necesitamos más tributadores, yo digo que aquí todos tributamos. Nos dice también Vanessa Núñez que la pregunta sería ¿por qué en Guatemala no hay más creadores de empleo? Algunos dicen que efectivamente no se han alcanzado los objetivos de las reformas fiscales. Hay que desmonopolizar el ICS, dicen que la privatización es igual a desigualdad. Preguntan cómo es que Dionisio Gutiérrez, Jorge Briz y Roberto Ardón siempre se ven también. Vamos a hacer ese comentario también aquí. El verdadero tsunami lo enfrentamos todos los días. Machismo, clasismo, racismo, dicen. Dice que las empresas tienen que dar más. Democratizar el acceso al capital. Si hay un sistema de desarrollo exitoso para la pobreza, la exclusión y el racismo, esto no es esta finca. Así que bueno, vamos a seguir. Samuel, por favor. Gracias. Si uno tuviera que escoger
nacer en Guatemala y le preguntaran a uno definitivamente no quisiera ser mujer, indígena ni vivir en el campo, porque ese es precisamente el sector humano que está totalmente excluido en este país de la ecuación productiva. Entonces, hablando de impuestos progresivos, que Juan Carlos aquí reconoce que Fundesa, me imagino, está a favor, también el gasto progresivo es importante, ¿no? Porque eso es lo que hablamos de equidad. Quien está más excluido necesita más atención por parte de la sociedad misma, de nosotros mismos, ¿no? Eso es lo que el Estado debe hacer, eso es lo que cada uno de nosotros debe hacer. La pregunta que yo tenía directa precisamente a quienes representan aquí gremios de empresas es si su visión, según lo que veo en sus páginas web de Fundesa y CACIF, es la libre empresa, la libre competencia, y el CACIF, por ejemplo, habla del interés general prevalece sobre el particular. Es que piensan de las empresas agremiadas a ustedes que, por ejemplo, están desviando ríos, contaminando ríos, o peor aún, las que se están beneficiando del proteccionismo arancelario, que eso no es libre empresa, eso es proteccionismo, y encima se inscriben, por ejemplo, en el régimen de maquila, por ejemplo. Entonces hablamos de pagar impuestos por un lado, pero la práctica nos dice otras cosas. Vamos a seguir con Marco, pero antes también seguimos con los comentarios que van en la misma línea. Dionisio dice que somos el segundo país más pobre. Yo le digo que no es casualidad, sino un diseño para favorecer a pocos como él. La juventud busca oportunidades y saber que será escuchada. Hoy es la gran excluida. Gabriel Güera apela por los nuevos liderazgos. Aquí también al señor Briz habla de combatir desigualdad, pero se cierra en banda ante la idea de una reforma fiscal. Y bueno, Marco. Gracias. Aquí está la plaza y si queremos que el país salga adelante, la plaza tiene que estar en todos lados. Los jóvenes tienen que llevar a la plaza a todos lados y no dejar que élites egoístas decidan por ellos. Entonces, quiero decir algo sobre los partidos. Al sistema de partidos políticos lo destruyeron los intereses económicos que los instrumentalizaron para defender sus intereses económicos y financieros, o porque querían un contrato del Estado, o porque querían una privatización que los iba a beneficiar, o porque les iba a dar el contrato de alguna carretera importante. Ese fue el problema de los partidos políticos. Y ahora todos decimos que necesitamos partidos políticos ideológicos y serios cuando fueron precisamente los intereses económicos mal concebidos y mal utilizados los que los destruyeron. Sin embargo, en aras de tender puentes, creo que hay cosas buenas sucediendo. Agexport tiene un bello programa, el programa de encadenamientos productivos. Está apoyando a mujeres campesinas y a comunidades a sembrar vainilla, chate, cacao, pimienta, canela, berries, etcétera. Ese es el tipo de programas que tenemos que construir juntos el sector privado, el gobierno, la sociedad civil y las comunidades. Pero que haya 3 grandes agroindustrias que estén desplazando a los pequeños campesinos no es la solución para el problema. Estos programas que expanden oportunidades económicas son la solución. ¿Quién de aquí hubiera querido ser accionista de Telgua en vez de dársela a Carlos Slim? ¿Por qué el Fondo Vial le da carreteras a 10 empresas en vez de que haya 300 empresas comunitarias que dan mantenimiento a pequeñas carreteras en todo el país? ¿Por qué las regalías de la autopista al sur se las dimos a una compañía que ni siquiera pagó por la carretera? Los bonos del tesoro, ¿quién aquí no quisiera comprar bonos del tesoro de 1,000 quetzales aunque sea para ganar intereses? No podemos. Y el 1% de regalías de la minera, ni hablar. El problema es que se ha diseñado el sistema para que las oportunidades económicas no se abran para todos, y eso es lo que tenemos que lograr. Y otro puente, Roberto Ardón dijo algo muy importante, que es la responsabilidad individual. Y ahí sí creo que todos, desde el más rico hasta el más pobre, debemos hacer un mea culpa y debemos cambiar. Gracias, Marco. Stephanie López dice, un reto inmenso, desatanizar la política y rescatar el honor de servir en lo público. También nos dicen, la reflexión ética es fundamental. Wolfgang Ochaeta dice que tenemos la oportunidad de construir un nuevo país desde la ética y que está de acuerdo con Roberto Ardón. Vamos a pasar en el orden que teníamos inicialmente. Le toca a Juan, a Edgar. Juan Carlos. Bueno, gracias. Yo tenía, no es una pregunta para el señor Jorge Briz, es un comentario, nada más una reflexión que creo que todos podríamos tener, y es que cuando usted habló y mencionó la reforma fiscal, pareciera que habla como si de verdad hubiera habido alguna vez una reforma fiscal profunda aquí en Guatemala, y en realidad le hemos llamado reformas fiscales, pero no hemos pasado de chapuces legales generalmente por intervenciones de cierta élite económica. Entonces creo que no podemos hablar de que ya hubo aquí algo que reformar y no funcionó. Y segundo, con don Roberto Ardón, a mí también me parece muy importante la pregunta del empleo.
de cómo se genera más empleo y además cómo hacemos para que haya más empresas, pero tenemos que pensar y reflexionar también que no es suficiente. La palabra empleo a veces se utiliza para disfrazar formas contemporáneas de esclavitud que dan salarios que únicamente alcanzan para alimentarse y seguir trabajando y no dan formas de vida digna en lo absoluto. No hay para vivienda, no hay para recreación, no hay para educación, no hay para nada de eso. Entonces el empleo yo creo que tiene que conllevar la cuestión de una vida digna. ¿Cómo lo hacemos? En realidad no lo sé, pero esa es una pregunta que todos tendríamos que responder conjuntamente. Y acordémonos también que parte de las dificultades para establecer una empresa, para democratizar el capital, deviene de varios monopolios y oligopolios que funcionan en la práctica. Y muchos funcionan bajo el argumento del Estado de Derecho, pese a que la Constitución lo prohíbe. Entonces creo que también tenemos que irnos por ese lado, reconocer que eso ocurre y que ha ocurrido por buen tiempo. Si yo quisiera, por ejemplo, entrarle al fructuoso negocio del azúcar, no puedo por fuera del oligopolio que existe, que por supuesto también está tratando de reformarse desde dentro. Es decir, también reconozco que hay visiones más progresistas en ese sentido, pero hay cuestiones en las que sí hay urgencia. Y una de esas es precisamente democratizar el capital, que haya más pequeña y mediana empresa y que esas pequeñas y medianas empresas no solo den empleos que solo alcancen para comer. Vamos a seguir, gracias Juan, vamos con Edgar. Solo para decirle a quienes nos están viendo, a quienes nos ven, el público encontró la manera de aplaudir, entonces si los ven hacer así, están aplaudiendo. También quería leer algunos comentarios de Mario Archila, por ejemplo dice: Hong Kong tarda menos de 3 días en importar o exportar carga, Guatemala 21 días. Mencionaba también que el régimen de Maquila, dice, no siempre permite ahorros de impuestos, siempre permite ahorros de trámites. Edgar. Olinda, yo quisiera reformular la pregunta inicial. Quisiera decir que no pensemos en mínimos, sino que en rutas. ¿Qué rutas nos llevan a derrotar esta condición de estado anómico en el que estamos? Hemos visto, para mí el primer elemento de la ruta es Estado de Derecho, y la demostración de su valor está hoy día en cómo jueces y fiscales independientes son capaces de provocar un tsunami. Número 2, es la reforma política. Es decir, sin un cambio, sin una reconfiguración del esquema actual de poder, es imposible procurar cambios por la vía democrática. Y esto pasa necesariamente por un cambio de lógica. Zapatero a tus zapatos. Los políticos a hacer política, no a hacer negocios. Los empresarios a hacer empresas, no a hacer política. Y tercero, un cambio de poder implica una reformulación, un rediseño del modelo económico. El debate que tenemos ahora a mí me decepciona un poco porque siento que no nos estamos moviendo del sitio donde hemos estado durante 200 años en el modelo económico. Y yo no sé qué tipo de ejercicio necesitamos para ser más creativos y para repensar este fracaso de economía que está expulsando del mercado a 8 de cada 10 jóvenes que cada año ingresan al mercado laboral, que está matando o truncando la vida de niños de 0 a 5 años porque no hay alimentos en un país que tiene capacidad para producir. Esto no es un desastre natural, esto es consecuencia de un diseño económico y sobre eso deberíamos devolver. Muchísimas gracias, Edgar. Juan Carlos. Muchas gracias. Bueno, quisiera profundizar sobre el tema del empleo, porque aquí se habla mucho como que si todos tuvieran un empleo formal. Cuando se habla de salarios, hay que reconocer que únicamente el 25%, si lo ponemos así muy optimista, tiene acceso a un salario formal. Lo que existe fuera de ese círculo es autoempleo, ingresos reales que están por debajo de lo que en Guatemala hemos denominado un salario mínimo, que dicho sea de paso es el doble de países más productivos como México, por ejemplo. Entonces, tenemos que empezar a dejar de hablar de la ley laboral como que si todos estuviéramos compitiendo en el mismo sistema cuando hay una realidad. Aunque vamos a hacer que el Ministerio de Trabajo vaya a todas las partes del país, pero eso incluye también a las tiendas, incluye también a los mercados,
y vaya a ver si se está cumpliendo el pago del salario mínimo, o por el contrario, vamos a empezar a ver cómo se puede integrar a la población que hoy está con una productividad más baja del salario mínimo. ¿Y qué quiero decir con esto? Cuando vemos a las personas que hoy facturan por servicios, pero luego critican la forma en que opera el ICS, y vemos como países como Colombia le cobra el 40% a aquella persona que está simulando bajo facturación el estar fuera del sistema, ahí es donde empezamos a ver cómo podemos integrar a la persona que hoy está en lo individual al servicio del seguro social. Porque la tecnología está desplazando el empleo formal de la industria, que era el que tradicionalmente se venía trabajando en las fábricas, y ahora vamos hacia una economía de servicios. Yo la vez pasada estaba hablando con la gente de Uber, ellos ya están pensando entrar a Guatemala. Yo les decía, miren, ¿y cómo vamos a hacer con las personas para que tengan seguro social? Gracias. Y esa es la gran pregunta. Gracias, Juan Carlos. Bueno, hay varios comentarios también de las personas que están en las redes y preguntan, pues sobre todo al sector económico. Dicen que una de las cuestiones fundamentales para avanzar, y lo dice Abraham Barrios desde Canadá, sería que el sector privado reconozca que el modelo económico bajo su gestión exclusiva fracasó. Dionisio, le toca a usted. ¿Fracasó el sistema económico? Por supuesto, creo que como país estamos fracasando y es algo que debemos cambiar. Se tiene la concepción de que el sector privado, el sector económico es un gran conglomerado que tiene una especie de cerebro central y se ponen de acuerdo para planificar todo lo que sucede en el país. Realmente vivimos todavía en la leyenda, en la desinformación, en el prejuicio, y eso es una de las causas que nos tiene enfrentados. Yo de verdad los invito a que, más allá de leer el titular o ciertos análisis muy superficiales, tratemos de profundizar, comunicarnos más y entendernos mejor, y vamos a darnos cuenta que actuamos y nos relacionamos desde una serie de disfunciones que nos hacen una sociedad muy conflictiva, y es precisamente por la desinformación, por el prejuicio, por a veces incluso mala fe que se vale pero que nos daña. Yo creo que nosotros tenemos dos alternativas: seguimos enfrentados discutiendo cómo llegamos a esto, o nos sentamos a trabajar para ver cómo salimos de esto, porque si algo está claro es que no estamos de acuerdo con el país que tenemos muchas más ilusiones, tenemos mucho más sueños y unos niveles altísimos de frustración. Y de eso solo vamos a salir de alguna manera poniéndonos de acuerdo en las 3 o 4 cosas fundamentales que tenemos que hacer como nación, como guatemaltecos, y empezar a trabajar. Si seguimos enfrentados en estas dinámicas tan disfuncionales, como digo, con los prejuicios y la desinformación, solo vamos a seguir destruyéndonos y destruyendo nuestro país. Muchísimas gracias, Karin. Yo quería retomar el tema que decía doña Raquel, en el marco de todo lo que hay que hacer, qué puede ser viable y en el corto plazo. Y yo creo que ahí surgió una agenda en los movimientos ciudadanos el año pasado, y es una agenda que todavía está inconclusa. Hay una parte que va caminando a su ritmo, que es todo el proceso de justicia, ciertamente, pero a mí me parece que es fundamental que como ciudadanía, que es el otro gran factor y actor fundamental en esto, también tenemos un enorme déficit. Hay que mover la agenda yo no diría, y coincido ahí con Edgar, que no es de mínimos, sino de cuáles son las prioridades que nos van a hacer caminar un poco más. Y ahí yo creo que la ley electoral y de partidos políticos, empujar verdaderamente por una ley incluyente, sí puede ser una agenda compartida de todos los sectores que aquí están representados, pero incluyente en términos de democratizar. Segundo, dentro del tema económico, ciertamente hay un montón de cosas que habría que hablar. Ojalá estas propuestas de profundizar estas discusiones puedan prosperar, porque es la única forma de llegar a ponerse de acuerdo. Pero tercero, yo creo que tenemos que escuchar más el otro gran actor casi ausente en este foro, y es toda la población indígena, es el Estado. Ellos tienen una propuesta de reforma al Estado. Aquí no está presente, no está planteada, no la hemos discutido, cómo miran ellos la sociedad que queremos para todos. Y yo creo que ese tema, la equidad, pasa por los planos políticos, por el económico y por la preservación de los servicios públicos.
Gracias, Karen. Cristians Castillo dice, querer entender el tsunami solo después de los marcos ideologizados de los de siempre explica por qué hay tanto miedo en el ambiente. Roberto. Bien, a ver, yo quisiera hacer una aclaración acá, porque da la impresión que en este panel hay sentadas 6 personas que se sienten muy cómodas con la situación y 6 que no. Y yo sí creo que los 12 que estamos aquí nos parece que no vamos, digamos, en términos de participación y acceso de la gente a una mejor economía, que vamos mejorando. Eso, yo pienso que aquí sí, como sector privado, y debo hablar por mi institución y en lo personal, yo no estoy de acuerdo con un modelo que expulsa a empresarios a la informalidad, o que tiene a un productor de moras sufriendo porque le asaltan a cada cuadra, o la gente que hace cola en la frontera de El Salvador para pasar su producto a venderlo a El Salvador. A mí me parece que eso es vergonzoso. No estoy de acuerdo tampoco con un modelo que tiene los hospitales tan vergonzosos públicos como los tenemos ahora, ni que tengamos capacidad de poder ofrecer seguro social a los guatemaltecos. Nadie de los que está aquí está cómodo con eso. Yo creo que eso es muy importante. La conclusión, en mi opinión, es que nosotros necesitamos un pacto para poder hacer mejor economía y más empresas, que si no la ha habido, que si no hemos tenido la capacidad de hacer esa generación de empleo digno, Juan, entonces pongámonos a trabajar en eso. ¿Y cómo nos ponemos de acuerdo para realmente estimular una economía a la que nos sintamos sanos? Pero eso también requiere propuesta, y aquí quiero entrar a la última parte de mi comentario. Cuando se escucha sobre propuestas de generación de empleo, yo en lo personal, aquí es un comentario personal, yo he escuchado muchas veces a la academia resistirse. A mí me parece perfectamente bien, porque es muy razonable que uno discrepe de propuestas de agenda de empleo, pero ¿cuál es la alternativa? Me encantaría escuchar. Y ese es el debate que, digamos, deberíamos tener, Edgar, para que realmente avanzáramos en la discusión que hoy tú señalas que no hemos tenido. Y yo quisiera terminar, Olinda, yo sé que el tiempo se nos está acabando, no hemos hablado de la juventud y a mí me parece que es bien importante hacer una reflexión. Se me acabó el tiempo y mi próxima intervención lo hago. Perfecto, bueno, miren, hay varias intervenciones, no voy a tomar más ahora porque les voy a dar una última oportunidad para que digan a qué se comprometen ustedes, vayan pensándolo, les digo un poco cuál es el orden de quienes ya me habían pedido la palabra. Está Jonathan, Jorge, Samuel, Marco, doña Otilia y de nuevo Dionisio, que ya me la había pedido. Y entonces vayan pensando cómo cierran a lo que se comprometen ustedes desde sus sectores. Y quería leerles el tuit de Luis Velázquez, que está por allá acompañándonos. Dice que para realmente transformar a los partidos políticos hay que cambiar ese modelo de intercambio de financiamiento por obra pública. Así que, Jonathan. Bueno, gracias. Sí, qué rápido se pasa el tiempo acá. Yo creo que después de lo que hemos discutido y lo que hemos vivido, sería muy bonito poder salir de aquí con un nuevo eslogan para Guatemala. Yo me imaginaba qué tal si le ponemos el mejor lugar para crecer. Creo que todos estamos hablando, algunos de crecimiento, otros de bienestar. Y en los estudios del ICEFI hemos determinado, y yo lo sometería a discusión, 5 elementos que podrían ser un acuerdo. De aquí al 2026, si queremos llevar a los 3.8 millones de niños y adolescentes a la escuela, necesitamos invertir 3 puntos más del PIB. Si queremos tener infraestructura de calidad económica y social, necesitamos estar invirtiendo 3 puntos más. En salud y nutrición, de aquí al 2026, necesitamos invertir más o menos 4 puntos adicionales del Producto Interno Bruto. Y si ven, ya tenemos la necesidad de un Estado que tenga 11% más del Producto Interno Bruto para avanzar. Pero ¿quién de nosotros no estaría de acuerdo en que avancemos en que no hayan niños desnutridos, niños y jóvenes fuera de la escuela, niños sin salud, personas sin salud? El tema está en el otro lado de la ecuación. ¿Cómo vamos a hacer para poder llegar a ese nivel? Y en la discusión aparece si aumentamos la base tributaria, pero en realidad también ha aparecido en la discusión que la gran mayoría de la población percibe menos de la canasta básica. El reto es cómo generamos un empleo desde lo público y desde lo privado. Desde lo público en la protección social, hay empleos en salud, educación, nutrición que deberían de estar ahí. Y desde lo privado, creo que el Estado, a partir de la infraestructura económica, puede apuntalar crecimiento económico en el corto plazo. En todo caso, son 11 puntos del PIB. ¿Cómo financiamos esa parte del país diferente que queremos? Muchísimas gracias. Vamos ahora con Jorge, no sin antes leer el tuit de Stephanie López, que dice que efectivamente el sistema económico fracasó.
Bueno, la Cámara de Comercio tiene miles de afiliados en todo el país y la mayoría de ellos son pequeñas y medianas empresas familiares que de verdad, como aquí han expresado, que todos los días estos empresarios hacen su mejor esfuerzo para tener un mejor país y tienen que luchar, como bien lo señalaron también, contra la delincuencia, contra la impunidad, contra la corrupción, contra las ineficiencias. Entonces, de verdad tenemos una comunidad empresarial en Guatemala que es enorme y que son ciudadanos que efectivamente entienden y comprenden lo que pasa en la nación. Quiero referirme muy rápidamente a un tema que mencionó mi buena amiga exministra y trabajamos juntos en el gobierno, el tema de la jurisdicción indígena. Actualmente se quiere hacer una modificación que se incluya la jurisdicción indígena. En la Constitución se establece que con exclusividad imparte justicia a la Corte Suprema y los juzgados. Y le agregan esta modificación, que también los pueblos indígenas podrán impartir justicia con base a sus usos y costumbres. Tenemos 23 etnias indígenas en Guatemala, cada una con sus usos y costumbres. Yo me pregunto, ¿qué certeza jurídica podríamos tener los guatemaltecos cuando podríamos estar aplicando 23 legislaciones totalmente distintas? No sabríamos a qué atenernos, tenemos una falta total de certeza jurídica y de igualdad ante la ley. Yo creo que en Guatemala todos somos guatemaltecos, todos somos iguales, todos tenemos la misma dignidad y ese es un principio que debemos de perseguir. Muchísimas gracias. Samuel, y solo el tuit también acá, bueno, yo no sé, yo no estoy leyendo solo tweets en contra de Dionisio, de Roberto, de Jorge, la mayoría son para ustedes, están ahí, pero también decía, y bueno, les dije que eran guapos también, decía Jorge Raúl Cruz también que miraba una apertura de los sectores que había que rescatar, y rescato también, pues lo decía Dionisio, y algo hemos estado haciendo en la Fundación y lo seguiremos haciendo en reuniones más privadas y más prolongadas para discutir estos temas. Samuel, por favor. Gracias, estoy de acuerdo con lo que dice Dionisio, hay muchos estigmas aquí, lamentablemente muchos prejuicios. Pocas veces nos sentamos a escucharnos, ¿no? Muchas veces cuando nos sentamos queremos imponer nuestra visión y mejor es empezar a escucharnos, ¿no? Ahora, esos espacios de diálogo no hay en Guatemala. Este es un ejercicio, pero ¿quiénes estamos aquí? Quienes representamos un pequeño sector de la población del país, tal vez muy poderoso, con una gran cuota de poder, pero es muy pequeño todavía. Entonces, escuchar a los demás porque queremos imponer un Estado de Derecho según nuestro paradigma de cómo el país debe de ser. ¿Y qué tal si escuchamos a la mayoría de este país que está allá afuera, que no tiene ni incluso acceso a internet para tuitear? El otro tema es que también yo creo que rescato lo que dice Roberto sobre la reflexión ética que tenemos que hacer cada uno y cada una de nosotros. El tema de incrementar la productividad es apostarle a que consideramos que las personas deben de estar pegando botones en una maquila, o de repente que podríamos invertir en educación, porque de repente que esos que están pegando botones en maquilas, ahí está el futuro premio Nobel, un futuro deportista de élite, un futuro artista, y cómo lo tenemos que abordar entonces no es dándoles trabajo en maquila, y no es mutuamente excluyente, o sea, también la maquila es importante para crecer, pero invirtamos entonces en que no exista esa gran asimetría, en que nacer de nuevo mujer indígena en el interior del país te condene a que la única opción es que los que deciden ahí arriba en ese panel es una política de salarios mínimos diferenciados, por ejemplo. Finalmente quiero decir que a grandes problemas, grandes soluciones, hay que leer los signos de los tiempos. El futuro en el país, afuera de esta burbujita que se llama Guatemala, está cambiando. La gente ya no consume productos que nosotros creemos que la gente consume allá afuera. Cambiemos nuestra forma de ver la producción de energía, por ejemplo, la forma de producir incluso la ropa. Allá afuera ya no nos van a comprar en 20 años y seguimos trabajando con salarios que no alcanzan ni para el mínimo vital, ¿no? Entonces yo creo que si cambiamos ese paradigma y empezamos a ver desde afuera, se pueden generar aquí grandes empresas, incluso financiadas públicamente. Gracias, Samuel. Wolfgang Ochaeta, del Instituto Holandés, nos dice que debemos empezar a tener una discusión generacional que construya un futuro y no seguir en la trinchera del miedo. Marco.
muy rápidamente quisiera, primero que todo, y sé que estamos terminando, decir que lo que ocurrió fue un tsunami contra los corruptos de la administración del Partido Patriota, pero fue una primavera ciudadana. Y estoy de acuerdo con Raquel que lo que vivimos fue una primavera ciudadana que nos debe empujar adelante. Segundo, quisiera decir que estoy de acuerdo con la última intervención de Roberto. Todo lo que dijo es correcto y debemos apoyar la empresarialidad de los guatemaltecos, de todos los guatemaltecos. Y tercero, creo que me quiero dirigir a quienes no están aquí. Hay un elemento de responsabilidad ciudadana que es importante. El que tiene un car wash y se conecta ilegalmente al agua para no pagar la factura a la municipalidad es corrupto. El campesino que recibió una parcela del INTA y ahora vuelve a invadir otra finca para que le den otra parcela cuando eso es ilegal, está siendo corrupto. El que no quiere pagar la luz o el costo del tratamiento de aguas, pero está dispuesto a pagar 100 quetzales por un six-pack de cerveza, está siendo corrupto con el país. Y me parece que ahí todos tenemos una responsabilidad. Desde el pequeño empresario, el que tiene un puesto y evade impuestos, el profesional liberal que no emite factura, todos tenemos una responsabilidad. Y me parece que no solo se trata de tirarle piedras a los responsables del pasado, se trata también de que si queremos que este país cambie, todos, principalmente cada uno de nosotros como ciudadano, tiene que asumir su responsabilidad, porque 1000 actos de pequeña corrupción de un juez, de un policía, de un funcionario o de un ciudadano son mucho más graves que un gran acto de corrupción de Roxana Valdetti. Todos somos responsables de cambiar Guatemala. Gracias, doña Oti. Voy a empezar por lo que escuché acá de nuestro querido Jorge. Vea, cuando nosotros abordamos el tema de la jurisprudencia indígena, en primer lugar, esta jurisprudencia indígena es milenaria. Segundo, es económica. Tercero, es preventiva. Y cuarto, pues prácticamente participa la comunidad. Es decir, que usted está planteando otra situación, pero nosotros lo que planteamos es el reconocimiento que haga el Estado de la jurisprudencia indígena. Nosotros tenemos patrimonio en nuestros territorios, ¿no? Entonces también deseamos que ese patrimonio sea sumamente respetado por cualquiera otro, pues, ¿verdad? Yo creo que en este sentido planteamos la jurisprudencia indígena como parte de las costumbres, de la normativa que ya se constituyó en nuestras comunidades. Y segundo, en relación a la ruta, yo creo que Guatemala ha sido un país que ha adoptado los objetivos del desarrollo sostenible. Ahí tenemos 17 objetivos. Yo creo que en este sentido tendríamos que, como Estado, tener las políticas orientadas a estos 17 objetivos con 67 metas y más de 600 indicadores. Ya hay insumos como para poder entrarle a la política de Estado, no políticas aisladas. Yo creo que en este sentido estaríamos nosotros pensando en una ruta, como muy bien lo planteaba Edgar. Pienso que ahí estaríamos entrando, por supuesto, comparto con todos los que han dicho de que debemos de empezar con un pacto social, los diálogos abiertos, transparentes y persistentes, coherentes sobre todo hacia el bien común, que queremos una Guatemala distinta y que las oportunidades las tengamos todos y todas. Y por otro lado, pues inclinarnos muy bien a la reforma de la ley electoral y de partidos políticos, en donde hablaremos realmente las mujeres. Queremos que ahí aparezca la paridad, la alternabilidad y la proporcionalidad. Obviamente pedimos los pueblos indígenas nuestra participación reflejado en la ley electoral y de partidos políticos. Muchísimas gracias, Dionisio. Gracias, Odilia. Los 3 grandes motivos de la vida son formar una familia, construir o crear una empresa, un proyecto personal y construir tu nación. Y en ese esfuerzo en el que todos debemos participar con mucha intensidad, debemos hacerlo con entrega, con dedicación y tratando de resolver todos esos problemas y esas dinámicas que se van desarrollando en las sociedades, que son un poco naturales al ser humano, pero debemos evolucionar. Yo cuando veo a través del tiempo los niveles de conflictividad con que vive Guatemala, tiene que ver un poco, y quiero insistir en esto, con el tema de los grandes vacíos de Estado con que vive Guatemala. Los han intentado llenar los sectores de la sociedad, la prensa, el sector privado, grupos de la sociedad civil, etcétera. Y lo que hay ahí es un cortocircuito, porque no son los sectores llamados a estar tan activamente participando en la ejecución del tema público, político, de las cuestiones de Estado.
Por eso es tan importante volver a insistir en que mientras no hagamos el esfuerzo que se tiene que hacer en los partidos políticos, desde los partidos políticos, vamos a seguir en diálogos de sordos y en debates que no nos van a llevar a ningún lado. Por eso yo también insisto en que de un evento como este, que es muy importante, y yo acepté a venir porque creo en el diálogo, creo en que debemos hacer el esfuerzo, ponernos de acuerdo en las cosas mínimas para construir desde ahí. Estoy convencido que este es el camino y que lo podemos lograr, pero va a requerir un esfuerzo extraordinario de parte de todos. Y pensar de que es a través de los partidos políticos, con una participación capaz, profesional, técnica, transparente, y que los debates del Estado se tengan ahí, vamos por mejor camino. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir cerrando, pero ahora es 1 minuto máximo. Por favor, cuéntenos a qué se comprometen ustedes para generar esos cambios, esas rutas más que mínimos que nos han dicho acá. Así que por favor, Jonathan. Bueno, gracias. Yo creo que en lo personal me comprometo a estar en la protesta y en la propuesta. Creo que es importante seguir empujando a la ciudadanía que comprenda que el poder público no es algo privado y que lo que le hemos dado a los políticos es la posibilidad de representarnos, pero lo tienen que hacer con legitimidad en todo caso. Y además creo que el conocimiento desde la esfera de la política fiscal creo que es un punto importantísimo para trazar un país diferente, un país en el que quepamos todos y quepamos todos también en nuestras diferencias, por supuesto reconociendo los grandes rezagos. Muchas gracias, Juan. Bueno, mi aporte personal y mi compromiso, que ha sido por un tiempo y lo sigue siendo, es desde mi lado íntimo, digamos, mi trabajo. Yo trabajo en una entidad relativamente convencional, financiera, que podría funcionar perfectamente bien como una alternativa de inversión y financiamiento si le diéramos más importancia, y desde ese lado yo creo en eso. No creo que es contrario a mis ideas como muchas otras personas piensan. Pienso seguir desde ahí porque creo que esa parte empresarial y económica es importante, y desde el otro lado, desde mi lado más íntimo y personal, tanto como artista y como escritor, creo en el fomento del sentido crítico conjuntamente con la educación formal. Entonces yo creo que aportar desde ahí es importante, porque no vamos a tener ninguna propuesta viable viniendo de ciudadanos comunes si estos ciudadanos no tienen sentido crítico y la posibilidad de reflexión, y además el tiempo libre para poder cuestionarse el mundo, entender el mundo y plantearse críticas y por lo tanto propuestas. Gracias, Samuel. Gracias. Yo quisiera solo decir que si logramos organizarnos como un Estado en que no toleremos que una persona muera de hambre en este país, ya logramos un montón. Y que no toleremos y no aplaudamos que cuando alguien dice a la prensa se le pega o se le paga, estemos celebrando ese tipo de frases. Por favor, eso lo podemos cambiar nosotros. Finalmente, yo quiero decir que hoy aprendí mucho de estar aquí sentado en el tema de diálogo, tolerancia, respeto, ideas grandes, y yo me comprometo a escuchar más. Y creo que todos quienes estamos aquí, todas quienes estamos aquí, tenemos algo en común, que es ver un mejor país para nosotros y para nuestros hijos. Y salvarnos a nosotros individualmente no es suficiente. Yo creo que quienes estamos aquí lo hemos entendido y podemos dar un poquito más con la cuota de poder grandísima que tenemos quienes estamos aquí. Gracias. Gracias, Jonathan. Jonathan ya lo dijo, perdón, Juan Carlos. Perdón. Bueno, quisiera antes de pasar al tema de concluir, empezar a reflexionar un poco sobre esos retos. Tenemos que empezar a voltear a ver los capitalinos al interior del país, a poder elevar el gasto público en las diferentes ciudades, en el área rural, y poder generar mecanismos para que exista mayor comunicación. Creo que la tecnología lo permite, y tener también herramientas para que las personas puedan trabajar según la alternativa que merece. Iniciativas, por ejemplo, como la ratificación del convenio 175 de la OIT para permitir el trabajo a tiempo parcial, son fundamentales ya en una era de tecnología y de servicios. ¿A qué te comprometes tú? Creo que lo más importante, el compromiso que yo puedo decir, es que primero tenemos que empezar a abrir este tipo de debates cada vez más, y segundo, a empezar a llevar cada vez más conocimiento al interior del país, y eso es lo que estamos haciendo desde Fundesa a través del índice de competitividad local y las mesas de competitividad local. Gracias. Jorge.
a dialogar con los distintos sectores, platicar con ellos, promover una reconciliación nacional con base a principios y valores. Oti. Bueno, yo siempre me he considerado ser una mujer comprometida y sigo considerándome de esta forma, y especialmente luchando por la justicia social y particularmente por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres. Por otro lado, también siempre me he comprometido desde muy niña, porque lo aprendí de mi padre, en relación a que me siento ser una mujer insobornable e incorruptible, y creo que de esta forma nosotros podemos luchar en cualquier espacio. Por otro lado, yo creo que me comprometo a ser amiga de todos y de todas. Muchas gracias, doña Raquel. En lo personal e institucional siempre hemos intentado ser puente, y en un país donde cada quien tiene una mochila tan cargada de resentimientos y que se ha hecho evidente en estas rondas, no es nada fácil porque tiende uno a no quedar bien con nadie. Creo que también las instancias que desde años trabajamos con San Carlos, Landívar, trabajando en las sedes regionales y departamentales, pueden intentar transmitir a la juventud un apego al servicio público. Y finalmente, dos temas, porque Jonathan mencionó, el YUSI aquí no se ha mencionado. Yo invitaría al sector privado aquí presente que en esas mesas pensemos no de tasas, sino realmente que ahí hay un impuesto muy importante que pudiéramos intentar sea el que eleve ese nivel tributario que queremos. Y me lamento la ausencia del sector cooperativo, que al menos un 18% del PIB genera y que tiene mucho del tema de solidaridad y generación de empleo que aquí se ha hablado, pero creo que lo podemos tomar de experiencia. Muchas gracias, Marco. Gracias. Yo creo que lo más importante para mí que quisiera dejar es que todos entendamos y recordemos que el cambio climático no es un problema de los ambientalistas. Y acá creo que el compromiso del sector ambiental, y lo digo como presidente de ASOREMA, la Asociación de Organizaciones Ambientalistas, es trabajar con las municipalidades, con las empresas, con las comunidades locales, con la sociedad civil, para adaptarnos y mitigar los efectos del cambio climático. Me parece que el reto para el sector ambiental es dialogar con el sector privado para entender cómo podemos crecer y producir conservando los recursos naturales y cómo podemos conservar los recursos naturales produciendo y creciendo económicamente. Me parece que acá hay que buscar iniciativas conjuntas, hay que crear espacios de diálogo, porque lo que viene del cambio climático va a ser muy duro. Lo hemos visto con las sequías, con los desastres, con todo lo que estamos viviendo, y creo que ahí hay un punto de encuentro para trabajar juntos en el futuro. Gracias, Marco. Dionisio. Gracias, Olinda. Nunca hubiera imaginado que en un evento como este los del sector privado fueran a ser los más populares, pero en todo caso eso ayuda a que sigamos no solo teniendo debates como este frente a las cámaras, sino también fuera de las cámaras, para conocernos más, para entendernos mejor y sobre todo para comprender de dónde venimos y a dónde vamos. Y eso nos va, estoy convencido de eso, nos va a demostrar y hacer ver que son muchas más cosas las que nos unen que las que nos separan. Y si además estamos, entre comillas, condenados a entendernos porque somos guatemaltecos y guatemaltecas, este es nuestro país y tenemos no solo la responsabilidad, sino la obligación de construirlo en una mejor nación. Pues sin duda alguna es un trabajo pendiente en el que tenemos que ponernos a hacer un esfuerzo extraordinario. Vamos tarde, pero estamos a tiempo. Me toca a Karin, y por ahí dice Gabriel, no caigamos en la ceguera de nuestros privilegios. Karin, por favor. Bueno, yo no represento aquí a nadie más que a mí misma, pero creo que mi voz puede recoger las voces de muchas personas. Yo me comprometo a hacer eso, a continuar en ese ejercicio. Mi área de trabajo es fundamentalmente la política social, pero yo creo que es fundamental que entendamos que la política social no es asistencialismo o no es nada más asistencialismo, y para que haya una buena política social tiene que haber una economía que funcione para todos. La política social no puede sustituir a una economía que nos incluya, a una economía que nos permita participar y a una economía que nos haga también sentir dignos ciudadanos. El mayor reto que tenemos es liberarnos de la pobreza, del hambre y de la injusticia.
y a eso me voy a seguir comprometida. Y si abren estos foros para discutir la economía, yo no soy economista, pero me encantaría participar, porque sí creo que lo peor que puede pasar es que solo economistas discutan la economía. Gracias, Karen. Roberto. Sí, gracias, Olinda. Como es una reflexión personal, yo voy a decirle lo que le he dicho a mis hijos. Y creo en esto con mucha humildad, que puedo extenderlo a los jóvenes que hoy se interesan por los asuntos públicos. Lo primero es informarse, porque creo que es muy importante que la juventud indague, cuestione, se pregunte y busque. Creo que es bueno formarse, y eso significa que un joven tenga la capacidad de convertir sus creencias en ideas y sus ideas en proyectos. Y lo tercero es la participación, porque creo que Guatemala demanda de más y mejores ciudadanas y ciudadanos, y eso pasa por una juventud comprometida y participativa. Si yo puedo poner mi aporte personal para que una nueva generación de empresarios jóvenes lo puedan hacer con el compromiso de un mayor nivel de participación, pues ese compromiso lo hago con yo. Gracias, Roberto. Edgar. Cuando terminó el 2015, alguien me preguntó ¿qué cambió? Y le dije todo y nada. Todo porque hay una expansión de la conciencia ciudadana sobre temas, por ejemplo, como las atrocidades del pasado, sobre la corrupción y el daño que le hace a la sociedad. Pero esa expansión de la conciencia tiene que seguir a reconocer que somos un país racista, a entender el riesgo, la amenaza que representa el cambio climático. Creo que es importante, y a eso me comprometo, a trabajar por un mejor Estado y un más amplio mercado, un mercado donde la cancha tan empinada que tenemos ahora se empareje un poco más, de manera que más gente pueda participar y de manera que convivir en esta sociedad, bajo este Estado, bajo esta economía, no siga minando las reservas morales de la sociedad. Gracias, Edgar. Bueno, vamos a ir cerrando, no se preocupen que sobrevivió. Vamos a ir cerrando, pero quiero llamar a Carlos Cerezo para que tenga las conclusiones de este espacio. Gracias a los comentaristas que han hecho que sea trending topic todo esto. Yo los invito también a ustedes a que vayan y revisen todos los tweets. Hay muchísima información, hay muchos comentarios muy interesantes. Por favor, Carlos, no se muevan todavía. Muchas gracias, Olinda. Es, creo yo, difícil cerrar un panel como este y un foro como este, pero me gustó mucho que, lejos de hablar de pobreza, ya se está empezando a discutir de la riqueza del país y cómo vamos a hacer para que se distribuya equitativamente. Quisiera, para terminar, darles o dejarles algunas palabras que escribí el día de ayer, pero creo que va a llegar a una conclusión de este foro, pero abrir la oportunidad de más diálogos como este. Sobra decir que este foro es de gran importancia. Es aquí en donde se evidencia el interés que existe por fortalecer nuestro entorno en todos los aspectos, porque necesitamos creer que podemos avanzar como país y como región. Al pensar en las palabras para cerrar, me permití hacer un ejercicio de imaginar cómo quiero vivir como guatemalteco y centroamericano. Y fui más allá de la Guatemala para visibilizar los rostros de cada uno de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Como guatemalteco quiero vivir en una ciudad verde, con parques y árboles, hacer ejercicio en un ambiente limpio, pero para esto hay que tomar medidas para evitar la contaminación, prohibir la construcción en barrancos y conservar la naturaleza, y en especial el agua, para cualquiera de nuestras ciudades. Quiero vivir en un país en el que se cumpla con el pago de impuestos, pero que se evidencie la inversión social proveniente de los mismos. Y si bien ya vivo en un país en el que un funcionario, un empresario o un ciudadano corrupto está en la cárcel, me preocupa más que cada niño tenga comida y escuelas, así como la libertad de soñar y la oportunidad de realizar esos sueños. Quiero vivir en un país donde haya más sonrisas que lágrimas. Aprovechemos que hay una generación no polarizada, no contaminada por las realidades de la guerra, pero sí consciente de las razones por las cuales se inició la misma.
una generación que ya nació en una Guatemala en paz. Es importante restablecer además los ideales, el bien común, la dignidad de la persona humana y la equidad, y ver a la política como arte, basada en la innovación, la cultura y la creatividad para impulsar soluciones que perduren, que motiven, que impulsen cambios y que inspiren. Esta nueva generación, que no es solo de edad sino de ideas y visión, ya no ve el capital en función de ideologías. Este no es bueno ni malo, sino necesario para impulsar proyectos. Este puede seguir siendo utilizado para comprar voluntades y obtener poder e impunidad, o podemos utilizarlo para invertir en el desarrollo de nuestro país y nuestra región. La democracia abrió el espacio para que todos los sectores nos manifestemos, para que cada grupo, sector, gremio, movimiento se visibilizara y se pronunciara sobre sus necesidades e intereses específicos. Pero ahora, para construir esta sociedad del mañana, debemos recordar que tenemos todos un objetivo común: convivir en paz. El reto es construir la democracia económica, política y social de nuestras sociedades. Ese es el camino, la concertación, el compromiso, el sueño de una sociedad con equidad, ambientalmente sostenible y con inclusión social, étnica y de género. Este esfuerzo debe además ser intergeneracional. Quisiera resaltar que el odio y la polarización que a veces escuchamos es dirigida por alguien que se beneficia de la separación social. No caigamos nuevamente en esa trampa, porque pienso que ese discurso expresado por unos pocos no es el sentir de todos los guatemaltecos. La guerra es como la corrupción, que le quita recursos a los hospitales, a la inversión social, a la educación, a la infraestructura necesaria para que esta sociedad se desarrolle, por lo que debemos avanzar hacia una sociedad capaz de construir acuerdos de largo plazo con acciones concretas en el corto plazo. No estamos como estamos por casualidad. Alguien se ha beneficiado de la desgracia de la mayoría y se ha aprovechado de la buena fe de la clase media además. Y estamos así por decisiones equivocadas que han beneficiado a unos pocos. Pero esto quiere decir también que las cosas las podemos cambiar tomando las decisiones correctas. Ya no repitamos que Guatemala es un país pobre. No lo es un país rico, y entonces busquemos la forma para que cada persona pueda disfrutar y beneficiarse de esa riqueza nacional. Hoy mi propósito es compartir con ustedes, como me lo dijo a mí una joven, unas palabras que nos animen a ver este tsunami político como la oportunidad de cambiar y mejorar, de ver este foro como un espacio de diálogo que nos aleja de las trincheras de la guerra en los años pasados. En este tsunami es importante que cada sector analice y decida con qué visión desea enfrentarlo. ¿Será que los políticos que se han aprovechado del país en los últimos años seguirán tomando decisiones en función de sus propios intereses? ¿O los empresarios encubrirán la evasión de impuestos de sus colegas? ¿O más bien aplaudirán que se esté cumpliendo el Estado de Derecho del país? Esta gran oportunidad, que algunos llaman crisis, pasará, pero debemos estar preparados para tomar las riendas de la nación, conscientes de que nos guste o no, el país ha cambiado y no debemos permitir que nadie nos regrese a la oscuridad en la que nos han querido mantener. Es además necesario replantear el concepto de democracia y construir una democracia incluyente, transparente y justa. El rojo, perdón. Replantear el concepto de democracia, y espero que no hayan sido los políticos, y construir una democracia incluyente, transparente y justa que promueva y motive la participación política de esta nueva generación. Hemos escuchado a expertos mencionar algunos problemas del país. Está en nosotros convertir esos hechos en propuestas en cómo debemos cambiar. Los problemas son los obstáculos en la ruta, pero no debemos perder de vista hacia dónde queremos ir.
Es aquí, en estos espacios, en los que debe entablarse el diálogo que es tan necesario para proveer ideas que pueden hacer un verdadero cambio. Es en foros como este y por medio de la búsqueda de soluciones que se construye la confianza entre los diferentes sectores del país. El Brexit en Europa es un ejemplo de lo que no debemos hacer. En Inglaterra. Este sí seguro funciona. Y con esto voy a ir terminando. El Brexit en Europa, ¿sí?, es un ejemplo de lo que no debemos hacer. En Inglaterra, el referéndum manifestó una diferencia generacional. La mayoría de personas votó en favor de la separación, las personas mayores, y la mayoría de jóvenes votó por la integración y la unión. Ese es el ejemplo que los jóvenes y la nueva generación de políticas debe tomar en esta región. A mediados de los años 80, jóvenes políticos encabezaron el proceso de paz, democracia e integración en toda Centroamérica. Hoy, de nuevo, una nueva generación de políticas debe levantar la bandera de la unión del centro de América como instrumento del desarrollo económico y social de nuestros pueblos. Es un honor haber contado en el presente foro con la presencia de nuestros panelistas, nuestros expositores, los medios de comunicación y demás invitados que nos acompañan. Y con su presencia, además, apoyan la construcción de esa Guatemala nueva en alianza con nuestros hermanos centroamericanos. Reflexionemos, ¿a quién le seguiremos dejando el poder de decidir sobre nuestras vidas, sobre la vida de nuestros hijos e hijas, sobre el presente y el futuro de nuestra región, si lo que queremos, como se ha manifestado acá, es una Centroamérica desarrollada, justa y equitativa, sustentada en la paz, la democracia, la seguridad democrática y el Estado de Derecho? Por último, estoy seguro que no es coincidencia que hoy estemos escuchando estos mensajes. Desde su ámbito, cada uno de nosotros está impulsando el sueño de una mejor sociedad, pero necesitamos ver más allá. Si nos están ayudando a encarcelar a los corruptos, agradezcamos. Si se están pagando los impuestos, aprovechemos. Y si tenemos fe en que esta es la visión correcta, unámonos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora me lo cortaron también a mí, ¿viste? No fui yo. Muchísimas gracias. En realidad, ustedes querían aplaudir, bueno, ya me lo abrieron, pero querían aplaudir. Les queremos agradecer a ustedes que nos hayan acompañado, a cada uno de los panelistas, los comentaristas virtuales, quienes estuvieron también en las redes desde otras latitudes. Muchas gracias. Sigamos construyendo país, sigamos sumando esfuerzos y sigamos construyendo puentes. Muchas gracias de nuevo. Por favor, un aplauso. Terminamos. Gracias.